Luego de esta introducción, revisaremos el primer punto que concierne al estado interior. La felicidad es un estado de ánimo, un estado del alma. A la producción de este estado interior indefinible contribuyen numerosos factores externos a nosotros que más adelante veremos. Pero no hay duda de que lo que finalmente predomina para definir el estado habitual del ánimo, que es lo que cuenta, es ese algo que podemos modificar con nuestros pensamientos, ese misterioso crisol de donde todo fluye, de donde sentimos manar esa íntima vivencia de bienestar o de malestar, que es nuestro estado interior. Cuando hablamos de la felicidad, no nos estamos refiriendo a los instantes, días, periodos o épocas de alegría y bienestar que se nos dan cuando confluyen favorablemente una serie de circunstancias externas, de la ilusión de un viaje, la emoción de un paseo, el olvidarse de todo en una reunión. Nos estamos refiriendo al estado interior habitual, al que fluye tenue y constantemente a lo largo de meses, días o años, al que como vivencia entrañable experimentamos en plena soledad. En otras palabras, a la igualdad del ánimo durante toda la vida, aún en presencia de las adversidades que nos salgan al paso o de las dificultades que nos rodeen. Los factores ambientales que pueden darnos de por sí felicidad o sufrimiento, aquellos en los cuales estamos totalmente inmersos, querámoslo o no, se han distribuido en las llamadas esferas de la constelación existencial. Ellas son las siguientes. Esfera de la seguridad física. Comprende la salud, la integridad física. Este último alude a la posibilidad de ser agredidos por nuestros semejantes. Y la libertad personal. Esfera de la seguridad económica. Son causa de bienestar o sufrimiento los diversos grados de satisfacción o insatisfacción en las necesidades antropológicas primarias del ser humano, que son alimentación, vestido, vivienda, salud, educación y recreación. Esfera de la seguridad afectivo-familiar. Se refiere a las relaciones con los padres, hermanos, hijos, cónyuge y colaterales, tíos, primos, suegros, otros. A la pérdida de seres queridos, a los sentimientos de soledad y a la soledad real y verdaderamente configurada como tal. Esfera de la seguridad afectivo-sexual. Comprende las felicidades y sufrimientos del amor en cuanto a las relaciones de pareja se refiere. Esfera de la seguridad afectivo-ocupacional. Comprende el agrado o desagrado en el trabajo que al individuo le corresponde realizar y también las dificultades que conlleva la desocupación. Esfera de la seguridad afectivo-social. Abarca el campo de las relaciones con los demás. Cuenta aquí desde luego grandemente las peculiaridades de la personalidad del sujeto. Esfera de la seguridad afectivo-metafísica. Se refiere a los problemas que el individuo humano se plantea en relación al sentido de la vida en general, al de su propia vida y al más allá, y al hecho de si la persona maneja a este respecto soluciones filosóficas o religiosas adecuadas o inadecuadas. Ahora bien, en cualquier edad y en cualquiera de estas áreas se nos pueden dar la adversidad y el sufrimiento, y de hecho se nos dan muchas veces en la vida. El sufrimiento hace parte de nuestra formación.
Pero el estado interior en sus desarrollos ideales es ese algo que tiende a la igualdad en tiempos de adversidad o de alegría, que se opone a que nos entreguemos indefinidamente al sufrimiento o al dolor. Nuestro estado interior discurre silencioso, con un tinte inequívoco de malestar o bienestar, principalmente en los momentos de soledad. Y el mejorar ese estado interior haciéndolo más constante, obteniendo que se convierta en un fluir de bienestar, es el más importante logro que podemos alcanzar en el proceso de nuestro perfeccionamiento y desde luego el más difícil de todos. Sin embargo, de la paz interior, de la serenidad, de la calma contemplativa, del bienestar interior que experimentemos, depende casi todo lo bueno que podamos hacer por nosotros mismos y por los demás. Porque si en nuestro interior hay infelicidad, si existen malestar, sufrimiento, intranquilidad y tristeza allá en el fondo de nuestro propio yo, será bien difícil que logremos ocuparnos con placer en el bienestar de los demás. Todo lo que podremos lograr es cumplir con los deberes correspondientes a nuestro estado y simular, como el comediante en el tablado, la cordialidad, el buen humor y la adecuada disposición que no sentimos. En el fondo, todos los esfuerzos que desarrollemos, todos los propósitos que nos hagamos, todo el edificio de nuestros logros y de nuestro perfeccionamiento tienden hacia percibir habitualmente, surgida de nosotros, esa vivencia de bienestar que tanto se parece a la felicidad sin serlo exactamente. Somos un completo misterio para los demás y los demás lo son también para nosotros. Un sábado al mediodía, un médico almorzaba tranquilamente con su familia. En ambiente cordial y con algún humor, se servían viandas exquisitas. La hija, recién regresada de su viaje de bodas, estaba feliz con su esposo. Otra hija menor lo estaba también con su novio. Su hijo de 19 años atendía, si bien haciendo esfuerzo por sonreír, las palabras amables de sus hermanos y cuñados. De pronto, el joven se levantó de la mesa, se dirigió rápidamente hacia el ventanal, lo abrió y se precipitó al vacío desde el 12º piso del apartamento, quedando con el cráneo destrozado en el pavimento. Al comenzar el almuerzo, todos los miembros de la familia estaban aparentemente contentos, pero había uno que había rebasado hacía tiempo el límite de capacidad de sufrimiento que él podía soportar. La razón de sus atroces sufrimientos nunca se pudo dilucidar. Quizás el verse desechado por la joven a la que amaba, pérdida del semestre en la universidad, dificultades severas en la relación con el padre, algún conflicto relacionado con determinada aproximación al mundo de la droga, pudieron haber ocasionado el que en su personalidad, con tendencia habitual al retraimiento, estallare de pronto una profunda depresión contra la cual habría estado luchando días, semanas, quizás meses o años inútilmente. En el momento de sentarse a la mesa, su sentimiento de infelicidad ya era totalmente enloquecedor, y alguna cosa que se dijo, o el contraste entre su frustración y el éxito de sus dos hermanas, o bruscos pensamientos que no podemos ni siquiera imaginar, lo indujeron a suicidarse en ese mismo momento, a no esperar un solo instante más. ¿Qué era lo que diferenciaba a esas 7 personas que se sentaron sonrientes a la mesa? Su estado interior, que podría ser feliz o no en cualquiera de los miembros de las jóvenes parejas, apacible o no en el padre y en la madre, pero que era de un dolor, de un sufrimiento insoportable, en el caso del hijo de 19 años, del que nos estamos refiriendo.
Las circunstancias de cada uno de los miembros de la familia eran distintas en orden a su constelación existencial, y como resultado de cualquier tipo de adversidad o de una suma de ellas, fluía como un veneno corrosivo el sentimiento ya intolerable de infelicidad en un joven apenas salido de la adolescencia, a quien no le fue soportable vivir más. Todos se sentaron sonrientes a la mesa, pero uno de ellos estaba interiormente destruido. Tenía honda y dolorosamente perturbado su clima interior, estaba mortalmente trastornado en su vida afectiva, a tal punto que unos minutos después, sin que nadie hubiera podido impedirlo, se lanzó hacia su propia destrucción. Para los demás miembros de la familia que se sentaron a la mesa, se trataba de un joven sano y feliz. Jamás pudieron pensar que estuviese haciendo una dolorosa comedia para aparentarlo ante ellos, porque el de su tragedia interior resultaba ser un misterio impenetrable. Y eso es exactamente lo que somos los unos en relación a los otros, especialmente en orden a nuestro estado interior. Un misterio completamente impenetrable para todos los demás. Pero hay un campo en el cual nosotros sí podemos progresar en la medida en que nos lo propongamos, y es el del conocimiento de nosotros mismos. Ello no es tarea fácil, sino extremadamente difícil, por el contrario. El psicoanálisis, por ejemplo, con todas sus complejidades, no es otra cosa que una gran profundización en el conocimiento de sí mismo hasta llegar a los planos inconscientes de la vida mental. Ahora bien, sin llegar a estos extremos, es evidente que nosotros estamos en capacidad de conocer nuestros defectos y de corregirlos. Podemos corregir el desorden, la lentitud, la pereza, la falta de programación de nuestro tiempo en seguimiento de un determinado plan, la descortesía, el orgullo excesivo, la murmuración, la tendencia a estar juzgando y condenando a los demás, la incapacidad para conversar con amenidad, la imprudencia, la gula, la envidia y muchas cosas más. Y al hacerlo, estamos simultáneamente cultivando las virtudes, profundizando en el conocimiento de nosotros mismos, avanzando en el dominio de nuestro propio yo. Si a la vez cultivamos nuestra curiosidad, nuestro deseo natural de saber, sin perder esa capacidad de asombro admirativo que caracterizó nuestro inicial conocimiento del mundo, estaremos dando pasos de gigante para enriquecer nuestra vida interior, para asegurarnos ese íntimo estado de serenidad, de igualdad de ánimo, de calma contemplativa, poco menos que imperturbable, que con tanto afán buscaron los filósofos y los santos, y que no se aleja gran cosa del sentimiento de felicidad. Cuenta el filósofo Fichte que por la época en que descubrió la obra de Kant, estaba pasando por grandes dificultades para sobrevivir. A menudo se acostaba con hambre y no tenía suficiente leña para asegurarse una adecuada calefacción durante el invierno. Pero que fue tal el interés, el entusiasmo y hasta la pasión con que se sumergió en las obras de Emmanuel Kant, que recuerda esos 2 años o algo más como la época más feliz de su vida. Abderramán III, octavo emir de Córdoba y primero en usar el título de califa, dejó escrito lo siguiente: he reinado más de 50 años en victoria o en paz, amado por mis súbditos, temido por mis enemigos y respetado por mis aliados. Riquezas y honores, poder y placeres aguardaron mi llamada para acudir de inmediato. No existe terrena bendición que me haya sido esquiva. En esta situación he anotado diligentemente los días de pura y auténtica felicidad que he disfrutado. Suman 14. Hombre, no cifres tus anhelos en el mundo terreno. Hasta aquí
Abderramán III. Estos dos casos contribuyen a señalarnos que lo determinante al final es el estado de ánimo, el estado del humor. Y nuestro estado de humor es un asunto emocional y afectivo que depende de un hecho mucho más vasto y espiritual, el de nuestra vida interior. En nuestra vida exterior podemos fallar en todos los intentos que hagamos para enriquecernos materialmente, porque no nos fue posible superar dificultades ajenas a nuestra voluntad. Hicimos lo que pudimos, pero el tener bienestar económico no dependía de nosotros. Pero en cambio, podemos enriquecernos infinitamente, acumular tesoros sin límite en nuestra vida interior. Está en nuestras manos. Se da del todo a nuestras posibilidades que nuestra morada interior sea monótona, oscura y pobre, que nos obligue materialmente a estarnos saliendo de ella para buscar y aún para mendigar la compañía de los demás, o hacer de nuestra morada interior un palacio lleno de salones, alamedas, rincones y jardines, y hacer aún que nos pertenezca también una pradera soleada, llena de arroyos cristalinos y de músicas de aves, y ello siempre o casi siempre bajo un cielo completamente azul. Los científicos han hecho numerosas veces observaciones como la presente. Una rata blanca se hace crecer desde pequeña en una jaula sumamente pobre, de paredes escuetas y paja gris. A la otra se le permite desarrollarse en una jaula grande, iluminada, con paredes blancas a menudo adornadas de colores, con alturas, valles, planos inclinados y columpios. La alimentación es la misma. Sin embargo, a los 6 meses, la rata criada en ambiente de pobreza y monotonía tiene menos peso y el pelo es débil, quebradizo y opaco, en contraste con el aspecto tupido y brillante que ostenta el pelo de la rata desarrollada en un ambiente de amplia comodidad. Pero esta diferencia se traduce además en un mayor brillo de los ojos y en una facilidad mucho mayor para el aprendizaje de actos condicionados a favor de esta última. Esta observación, dicho sea de paso, nos recuerda las amargas diferencias de estatura, belleza física y cociente intelectual promedio que se dan en las áreas más desarrolladas en contraste con los países menos desarrollados del mundo. Pero la traemos a cuento no para hacer énfasis en lo que los logros materiales de la vida pueden traernos de beneficio, lo cual es una cosa indudable. Lo hacemos por el contrario, porque en el terreno espiritual nos es dado el acercarnos a un mundo interior lleno de luz, frescura, animación, belleza, paisaje y colorido. Un clima interior que nos conserve, nos promueva y nos haga ampliamente productivos, como en el caso de la segunda rata del experimento. Y esto bien vale la pena, porque existe toda una metodología que nos hace real y verdaderamente poseedores de nuestro propio camino hacia la serenidad contemplativa, la dicha del sabio o el anhelado y casi inconquistable sentimiento interior de felicidad. Sobre dicha metodología nos detendremos más adelante al estudiar las posibilidades de nuestro propio perfeccionamiento que coinciden con las del enriquecimiento de nuestra vida interior.
Reubicándonos en el tema, hemos visto el estado interior. Ahora revisaremos la lucha del vivir. Toda vida humana tiene algo de combate, de lucha, de duelo. O más que un ingrediente, tal vez la lucha es el elemento o característica esencial de la vida. Pasados los instantes gloriosos y felices de la infancia, si es que ellos se nos han dado, y una vez que experimentamos las carencias y necesidades de la adolescencia, experimentamos la impresión de que el camino de la vida es una cuesta en ascenso y que allá, más arriba, en alguna parte, encontraremos bienes tales como el respeto, el amor, la comodidad, el placer, el dinero y en general todo lo que nos hace falta. El experimentar el camino de la vida como un llano o planada requiere en el adolescente bastante satisfacción, lo cual es extremadamente escaso. Y si no hay carencias o necesidades, sino simple gusto permanente por el quehacer, siempre y cuando éste sea en todo momento placentero, sobrevendrá con mucha facilidad el aburrimiento, la sensación de que muchas veces es monótono e insoportable el discurrir de las horas y los días. Porque en la realidad de la vida del adolescente o del joven, rara vez se da la sensación de plenitud y cabal satisfacción con las cosas de la vida, por más favorables que le sean a un individuo determinado los factores de su propia constelación existencial. El hombre naturalmente desea saber, decía Aristóteles. Tiende al conocimiento. Le pesa e incomoda su ignorancia frente a un mundo que se le presenta rodeado de misterios por todas partes. Y en el mejor de los casos posibles, todavía estará el tábano de la necesidad natural de conocimiento recordándole al adolescente y al joven su carencia esencial y haciéndole sentir esa impresión de montaña por escalar y no de plano desértico que da necesariamente la vida. Pero es que, además, es raro en demasía el mejor de los casos posibles. Lo más frecuente es que el ser humano tenga que afrontar grandes necesidades o carencias y que se vea envuelto en adversidades, conflictos o fracasos desde su infancia, adolescencia. En este caso, con mayor razón, sin darse cuenta siquiera de ello, va asumiendo la postura y la actitud del luchador o del escalador en un terreno difícil. Y en esa actitud surgen la ilusión y la esperanza. Y en los remansos de la ilusión y la esperanza surgen momentos de felicidad. Ni la felicidad, ni el bienestar, ni la tranquilidad interior son posibles si no se da previamente en el hombre la actitud del combate y la lucha. El estar luchando por algo proporciona cierto placer en plena época de adversidades. Este placer deriva de la calidez y la luminosidad de la esperanza. La expectativa hermosa de algo que se va a lograr a través de la lucha reconforta mucho aun cuando se estén viviendo desagrados, molestias e incomodidades presentes. El joven debe sentirse como el piloto de un barco que es su vida y que ha de conducir por un hondo y gigantesco río arriba con rápidos remolinos, tempestades y peligros, pero también con momentos de remanso en aguas dulces y sombreadas. De la firmeza de su mano para conducir el barco hacia un lago de paz y felicidad que se encuentra en las alturas, depende el que logre llegar allá o el que se hunda y naufrague en una de las etapas de oscuridad, neblina, desorden, aguas atravesadas y tempestad. Hundirse y naufragar es volverse neurótico y amargo, cultivar sentimientos de infelicidad, perder de vista el sentido de la propia vida, dejarse caer en la depresión
o tratar de salirse de la realidad por medio de drogas que le deformen su percepción de la misma. Cualesquiera que sus adversidades sean, de salud, económicas, de soledad o de mala relación familiar, de amor mal correspondido, fracasos afectivos y corazón sangrante, imposibilidad de conseguir trabajo, fracaso involuntario en los estudios, dificultades en la relación con los demás, visión desfavorable de sí mismo en la percepción sutil de su propio esquema corporal, o bien, finalmente, desconcierto, aburrimiento y desesperación ante el misterio impenetrable del mundo, la actitud de lucha siempre lo salvará. Y esa actitud debe surgir de una profunda convicción de lo que es en realidad la vida. Combate, lucha, duelo, en el cual es necesario poner esfuerzos, sacrificios y frecuentemente lágrimas. Pero a toda costa, y por sobre todo, tratando de tener objetivos concretos, aunque una y más veces se fracase en ellos. Como dicen las estrofas de Longfellow, la vida es acción viva, afán perenne, la vida es lucha, es duelo. Alerta, en la batalla de la vida reposar un momento es torpe cobardía. La victoria es hija del esfuerzo. La historia nos lo dice, la constancia, el valor y el talento engrandecen al hombre. Fe y audacia, también grandes seremos. Nada nos debe sacar de nuestra actitud de luchador, de soldado, de batallador, de gladiador presto al combate para arrancarle a la vida los dones que de ella reclamamos. Ser el capitán de sí mismo y el jinete de un gran caballo negro que es nuestro cuerpo, con sus poderosos instintos, su frivolidad existencial y sus tendencias, al que hay que hacerle sangrar los ijares cada vez que se resista, para enrumbarlo siempre por el difícil camino de nuestro ideal.
Haciendo una reubicación en nuestro tema, hemos ya revisado el estado interior, la lucha del vivir, y ahora comenzaremos con el sufrimiento y la tristeza. El sufrimiento se nos da por contrariedades, insucesos o adversidades en cualquiera de las 7 áreas de nuestra constelación existencial. El exceso o la magnitud de nuestras adversidades, el conflicto que no podemos resolver y la frustración o fracaso ante lo que nos proponemos. He ahí las 3 formas principales en las cuales el sufrimiento golpea nuestra afectividad, llegando inclusive en algunas ocasiones a postrarnos. El sufrimiento es, desde luego, connatural al hombre. En el más favorable de los casos, todavía existirían la muerte y la enfermedad como testigos inexorables de que dicha vivencia dolorosa se da necesariamente en la vida del ser humano. Es más, el contrariar los impulsos infantiles forma parte de la educación y el aprendizaje, y un cierto grado de sufrimiento es esencial para la formación del carácter y la adquisición de virtudes que son útiles en la lucha por la vida y en el logro del éxito personal. Parecería como si cada ser humano tuviera determinada capacidad de sufrir. Si esta vivencia se da dentro del límite de lo soportable y la respuesta a la adversidad se da dentro de cauces fisiológicos o saludables, el sufrimiento mejora al individuo. En algún sentido lo perfecciona y aumenta su capacidad de afrontar más adelante nuevas dificultades. Pero si el sufrimiento es excesivo, en intensidad o duración, respecto a la capacidad del sujeto para enfrentarlo, absorberlo o procesarlo, le hace daño en el sentido de que lo neurotiza o lo desmejora en orden a su estimación a sí mismo y al afecto que es capaz de dar a los demás. El psicoanálisis ha puesto en claro que la neurosis resulta en gran parte de respuestas morbosas frente a la sobrecarga, el conflicto y la frustración ocasionadas, o por una deficiente capacidad constitucional para soportar las causas productoras de angustia, o por un exceso insoportable de sufrimiento. Pese a la infinita complejidad y diversidad del sufrimiento humano, este solo puede darse en una u otra de las diversas esferas de la constelación existencial que ya dejamos anteriormente mencionadas, pero que brevemente enumeraremos otra vez. 1, la de la salud, integridad y libertad personal. 2, la de los problemas económicos. 3, la de las relaciones familiares. 4, la del amor. 5, la del trabajo. 6, la de las relaciones con los demás. 7, la del sentido de la vida y el más allá. Por sufrimientos insoportables en una u otra de estas áreas o en varias a la vez, en algún lugar del mundo se quita la vida una persona cada 60 segundos. De la misma manera en que nos resulta placentero recordar los días de tristeza cuando experimentamos el sentimiento de felicidad, nos es amargo y torturante el recuerdo de las etapas felices de la vida cuando atravesamos por situaciones de infelicidad. Esta situación se agrava por el espejismo inevitable de la felicidad de los demás cuando nos hallamos afectados por el sufrimiento. Desde la picota de nuestro padecer contemplamos la vida de los demás como si se deslizara sobre un sendero de rosas. No podemos recordar en momentos de infinita tristeza que buena parte de los seres humanos logran reír y sonreír como un personaje de la comedia, mientras interiormente se encuentran afectados por hondos sentimientos de infelicidad o atraviesan situaciones existenciales adversas.
Cuando estamos muy tristes, nos olvidamos de que cada cual va muy a menudo por la vida cargando dolorosamente su propia cruz. Por eso, las expresiones de felicidad colectiva, como las que se dan en Navidades, fiestas, carnavales o celebraciones locales, lejos de aliviar la situación del hombre entristecido, tienden más bien a agravarla. De hecho, los casos de depresión aumentan en los tiempos en que la comunidad está dada a las alegrías de alguna celebración. Es importante que diferenciemos. Dentro de los fenómenos que puede ocasionar el sufrimiento, la tristeza y el estado depresivo. La depresión es una enfermedad del sistema nervioso que en sus formas más severas casi siempre requiere tratamiento médico. Consiste el estado depresivo en un cambio permanente del humor hacia la tristeza, la aridez, el sentimiento agudo de infelicidad y la desesperanza. El paciente está abrumado por su sentimiento permanente de aflicción y no puede interesarse realmente por nada. Siente que ha perdido sus objetivos vitales, sus razones para trabajar, luchar y vivir. Con una llamada a todos sus recursos de voluntad, se levanta, desarrolla sus actividades, cumple con los deberes de su estado y aún haya fuerzas para conversar y reír como los demás, pero a modo de quien representa su papel en una comedia sin sentido. El hombre entristecido oculta con una especie de pudor sus sentimientos ante los extraños. Y en la tristeza patológica de los estados depresivos, también el enfermo oculta exteriormente su estado de ánimo y logra aparecer ante los demás como si en su interior no estuviera rodeado de tinieblas, carente de intereses e ilusiones, oprimido de la más honda aflicción. Como consecuencia de este estado de abatimiento interior, el paciente medita con frecuencia en la posibilidad del suicidio, y numerosas horas de soledad están dedicadas a considerar el pro y el contra de esta medida de liberación. Frente a ella se encuentran el enigma metafísico del más allá, a veces su certidumbre religiosa de que incurrirá en un quebrantamiento de la ley, la vergüenza que le ocasiona la testificación de su fracaso ante sus conocidos, el miedo del dolor físico que conlleve uno u otro procedimiento para quitarse la vida y el oscuro y tenaz instinto biológico de la autoconservación. Ante esta suspensión del ánimo sobre el abismo, surge la angustia, cuya exteriorización puede serle salvadora porque da oportunidad a la intervención del médico, a la consideración de su problema como un caso clínico y a la adopción de un adecuado tratamiento. La verdadera depresión, a juicio de numerosos pacientes, hace vivir de manera auténtica y real en la vida el infierno que describe la teología como una llama que quema sin consumir. La tristeza, en cambio, es de suyo una emoción hermosa. Es una respuesta espiritual y connatural al hombre frente a las adversidades de la vida. Los animales dan claros indicios de experimentarla en una forma que puede serles mortal. Pero en el fondo de toda tristeza humana surgen pensamientos consoladores. Siempre una tenue luz penetra a través de las lágrimas. La tristeza es susceptible de purificarnos, elevarnos, colmarnos de nobles pensamientos, llevarnos a resoluciones favorables para nuestro perfeccionamiento personal. Lo que no nos mata, nos mejora, es un decir popular. Y es cierto esto en cuanto a la tristeza fisiológica y normal, por grande que ella sea, pero no en cuanto a la depresión.
La tristeza nos mejora, la depresión nos desmejora. La tristeza nos ennoblece y la depresión nos quebranta. La tristeza se da con esperanza, el estado depresivo con desesperación. Frente a toda adversidad que ocasione sufrimiento, el hombre debe mantenerse en lo posible dentro de límites de la tristeza y evitar a toda costa el caer en la depresión. Este enunciado es fácil, pero la dificultad de su aplicación por parte del ser humano se encuentra claramente señalada por la frecuencia con que se diagnostica y se trata en medicina el estado depresivo. Y es que el experimentar la tristeza sin dejarse llevar a la depresión, navegando siempre como seguro barco con mares agitados o tranquilos, es precisamente la tarea del perfeccionamiento y el logro de la superación personal en cuyo análisis estamos empeñados. Haciendo reubicación del tema, hemos revisado el estado interior, la lucha del vivir, el sufrimiento y la tristeza, y ahora consideraremos el fracaso. La frustración se nos presenta en dos formas, o como la imposibilidad de lograr una meta,
una ilusión o un deseo concretos que hayan surgido en un instante dado en nuestra vida, o como una constante y dolorosa inconformidad, un sentimiento perdurable de estar desenvolviendo nuestra vida sin logros de plenitud, aun cuando solo tengamos ideas vagas, tenues o angustiosas de qué es lo que hubiéramos querido para sentirnos felices y tranquilos en la misma. Desde la infancia se inician nuestras frustraciones, mayores o menores, y aprendemos saludablemente que no se nos concede o se nos da todo lo que deseamos. Pero las frustraciones no se dan sin cierto grado de sufrimiento o de dolor. Por eso dice el poeta: hojas del árbol caídas, juguetes del viento son, las ilusiones perdidas, hojas son, ay, desprendidas del árbol del corazón. Sin embargo, estas frustraciones infantiles y adolescentes bien pueden ser las que necesitamos para la formación de nuestra personalidad y el desarrollo de nuestro carácter. Una necesidad es una carencia de algo que nos hace falta. Nos hace falta todo lo que es connatural a nosotros o lo que vemos que los demás a nuestro alrededor pueden poseer. No hay hombre alguno que experimente sensación de carencia por no tener cola o aleta dorsal en el cuerpo. Si el esquimal o el hotentote ignoran que la televisión existe, no se les formará sentimiento de carencia de un aparato de esta índole para su recreación. Pero probablemente experimentarán la necesidad de tener anzuelos de mayor eficacia, como los que ven en las manos de sus vecinos, para poder enriquecer su mesa. Una motivación es el impulso hacia obtener algo que nos hace falta para cumplir una necesidad. La conducta humana suele estar determinada por motivaciones o motivos de la acción, así ésta no responda todo el tiempo a decisiones analíticas y fenómenos conscientes, sino se halle a grandes trechos, guiada por mecanismos inconscientes que, sin embargo, probablemente nunca excluyan la motivación. Los motivos de la acción son el logro de las cosas que necesitamos y ellos condicionan, desde el quehacer del pescador que lanza su red en la madrugada, hasta la del hombre de ciencia en el laboratorio o el religioso en su claustro de oración. Por ello, nos comprometemos infinidad de veces en la vida a obtener cosas que no logramos alcanzar. Desde el adorno que quisiera lucir la adolescente y que resulta estar muy por encima de sus ahorros, hasta el vivo deseo de ser correspondido en un amor que colma de doradas ilusiones el alma de un joven enamorado, y cuando es objeto de definitivo desdén por parte de su pretendida. Y a veces son cosas graves, que comprometen prolongadamente el esfuerzo y la acción, como el emprender una carrera o un negocio, que hubieron de abandonarse o clausurarse por razones académicas o económicas. El fracaso puede ser de extremada gravedad cuando disminuyen o ya no existen las posibilidades de recuperarse del mismo. Un comerciante de 60 años fue hospitalizado aquí en nuestra clínica por depresión. Había tenido largos años de prosperidad, comprando cantidades importantes de café que almacenaba y luego vendía a buen precio a los exportadores, teniendo sus bodegas completamente colmadas. Sobrevino una caída considerable en el precio internacional por un exceso de oferta del grano, y sus clientes habituales, que a su vez tenían abarrotados sus depósitos, no le volvieron a comprar. La situación se prolongó tanto tiempo que comenzaron a vencerse las fechas de los pagarés bancarios
con base en los cuales nuestro comerciante había hecho a los proveedores primarios considerables compras de café. Acostumbrado a tener el más estricto cumplimiento, nuestro comerciante vendió a precio de pérdida el café a otros intermediarios que tenían tiempo de esperar y recurrió luego a sus propios bienes, su finca, sus vehículos y su propia y confortable casa con tal de pagar hasta el último centavo de sus deudas. Solo le quedó lo suficiente para adquirir una pequeña casa en un modesto barrio de la ciudad. Pero la quiebra y la dolorosa disminución de su estatus lo sumieron en la más honda depresión. Avanzado el tratamiento, fue inútil que lo instáramos a reanudar sus actividades en el ramo que también conocíamos. Los gerentes de varios bancos que lo tenían en alta estima por su riguroso cumplimiento, le ofrecieron de nuevo créditos, pero él jamás se atrevió a reiniciar nuevamente sus negocios, porque había perdido por completo su seguridad en sí mismo y estimaba que era demasiado tarde para volver a comenzar. Continuaba muy triste y sin quehacer alguno importante hacia los 64 años de su vida, cuando lo perdimos de vista nosotros. Pero no solamente el individuo de edad madura puede declararse en derrota, ya que las posibilidades temperamentales de reacción frente a las circunstancias son en el hombre sumamente variables. A los 29 años de edad, un paciente nuestro había logrado un alto grado de éxito en la vida. Propietario único de una pequeña empresa de reparaciones electrónicas, pagaba bien a sus 24 empleados y le quedaban ingresos excelentes. Por ese entonces, conoció a una joven extranjera de gran belleza, de la cual se enamoró profundamente, llegando inclusive a convivir con ella durante algunas semanas en ambiente de hoteles y de lujo. Al cabo de este tiempo, le propuso él que contrajeran matrimonio, a lo cual ella le replicó que jamás se casaría con un electricista y que, de hecho, regresaba a su país porque estaba ya cansada de él y porque sus altas aspiraciones personales lo excluían a él totalmente de su vida. A partir de ese momento, nuestro joven industrial menor se dedicó a la bebida por 3 años y descuidó totalmente su empresa, la cual vino a menos. Entró luego en un estado depresivo profundo, permaneciendo días enteros en la cama, incapaz de levantarse y ejercer su actividad. Se desacreditó por completo, en orden al cumplimiento de sus compromisos. Tuvo que liquidar su pequeña empresa con grandes pérdidas. Y finalmente no fue capaz de sostenerse a sí mismo con trabajos electrónicos individuales, tal como lo había realizado al inicio de su juventud. Cuando nosotros lo atendimos, cumplidos los 36 años, después de un intento fallido de suicidio, lo estaba sosteniendo con gran modestia su propia madre. Podríamos mencionar muchos casos similares para poner de presente cómo hay reacciones afectivas individuales que se llevan por delante toda barrera de contención. Frente al actuar de estas personalidades humanas, uno se pregunta con todo derecho si en verdad hay principios generales de autosuperación personal que sean aplicables a todos los casos, o si las reacciones vivenciales están fatalmente ligadas al temperamento individual, comprometiendo inexorablemente la conducta sin que exista normatividad posible. Pero la autorreflexión y la observación de la vida de muchas personas que han logrado una útil y hermosa realización existencial pese a haber pasado por grandes sufrimientos, nos indica que, por el contrario,
en una gran mayoría de las personas, es perfectamente posible el perfeccionamiento. Y que aquel conduce a la tranquilidad espiritual, aún en presencia de adversidades que no sean materialmente insuperables. De allí que el fracaso venga a ser, en última instancia, un asunto de vida interior. Solo se puede fracasar ante sí mismo, porque un íntimo estado de alegría borra toda sensación de fracaso. Y en cambio, toda forma de éxito exterior es un fracaso si en el interior invisible y misterioso hay sentimientos de aridez, de desilusión o de tristeza. Una joven señora de agraciado aspecto nos contaba que todas sus amigas la envidiaban por el excelente, próspero, trabajador, elegante y fiel esposo que tenía, así como por el confort y las facilidades económicas de su vida. Algunas de sus conocidas de club y reuniones le decían: posees todo lo que una mujer puede desear, pero ella solo deseaba morir. En efecto, la tuvimos que tratar por un estado depresivo. Mi esposo, nos explicaba, es el marido perfecto en toda la extensión de la palabra. Me llama la reina de su vida, invariablemente me trae flores o tiene conmigo algún detalle al final de la semana. No me deja hacer absolutamente nada en la casa, ni organizar actividad alguna fuera de ella, aparte de nuestra intensa vida social. Alguna vez me encontró barriendo la entrada y de inmediato reforzó la servidumbre. Todo el mundo se deshace en elogios de él. Solo que yo me he dado claramente cuenta de que yo no lo amo, de que quizá nunca estuve enamorada de él. Mi situación es desesperante y se agrava cada día por la constante comedia que yo estoy representando en una vida tan vacía y tan fracasada como la mía. O a lo mejor, nos decía, es que uno también puede ahogarse en miel. Por el contrario, vimos también en el altar